más puntuales posible. Recordarles que hoy día vamos a hablar de una película tremendamente interesante que se llama Entrevista con el vampiro, que está basada en la novela de Anne Rice, publicada en 1976 y que fue escrita en 1973 al alero de una situación bastante trágica que vivió la escritora Anne Rice. Esta novela habla de un tema que a mí me parece bien alucinante porque pone por primera vez como en la palestra la posibilidad de observar a un vampiro desde una dinámica moderna y desde la dinámica de que cuente su historia. De hecho, en un acto absolutamente romántico, yo creo, y fanático mío, cuando yo supe de la novela, pensé que era la entrevista a un vampiro de alguna tribu urbana. Pensé que era una entrevista real, digamos. Me compré la novela, finalmente me encantó, terminé leyendo Esta del vampiro, La reina de los condenados, y en 1994 se hace la película protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Christian Slater, Antonio Banderas, Tandy Newton y un elenco bastante grande en realidad, pero yo diría que los protagonistas son fundamentalmente esta tripleta, Kristen Dunst, Brad Pitt y Tom Cruise, en una dinámica donde finalmente se la reconoce como una película de terror y de romance. Vamos a hablar hoy día de la estética vampírica, pero también de este vínculo particular que muestra Anne Rice en su novela y que se traduce bastante bien en la película de 1994. Y para eso contamos con la artista textil académica Melina Rapimán, quien nos va a meter ahí en el imaginario de esta película, y vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de estética, y vamos a hablar, bueno, de la visión que ella desarrolla con este espacio. Melina, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, yo muy bien. Estoy como súper feliz de estar de nuevo aquí en Santiago Horror Festival, en esta especial vampírico. Debo decir que esta es no, bueno, una de mis películas favoritas de vampiros. Y me pasan hartas cosas cuando la veo. Ahora, bueno, la he visto varias veces últimamente. Creo que en este mes la puedo haber visto 3 veces más de la que ya la había visto antes, cuando en aquellos años 90. Y efectivamente yo también leí, no leí todos los libros, pero leí por lo menos los 3 primeros. Eh, y bueno, se acerca harto a la película en sí, porque además que la guionista es Anne Rice de la, Exacto. de, de la película. Entonces, eso es súper bueno, porque nos hace como ver la película desde su punto de vista también. Eh, no sé si para Como usted mostrarle quiera, al tiro usted, imágenes, ¿no? por Para supuesto, que dale, dale, sepan. dale, 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 y vamos a ir conversando. Recordarles, mientras Melina se conecta con las imágenes, que ustedes pueden participar a través del chat, hacer preguntas. La idea es ir conversando. Si hay alguna pregunta pertinente, por supuesto que la vamos a decir inmediatamente apenas aparezca. Y también recordarles, obviamente, que estén, por favor, con los micrófonos apagados, porque para no interrumpir la conversación o los planteamientos que Melina nos entregue. Y también recordarle, perdón, a nuestro administrador, don Santiago Horror, que él también puede darle silencio a los participantes. Melina, por favor, dale. Oye, siento que hay un ruido que parece que, no sé si es tu micrófono o soy yo. A ver, espérate, déjame ver. ¿Soy yo o eres tú? Eres tú. Porque puede ser que Lo sea yo, siento. espérate, déjame ver, También capaz que se me saque escucha que esto. eres tú. Ahí, ¿cómo se escucha? Ahí se escucha, ¿Se pero escucha tienes mejor o que hablar. no? No, pero se escucha, se escucha. Ah, ok, voy a ver. Mira, vamos probando, vamos probando. Ah, ahí sí, ahí estoy. Ya, volví. Eh, bueno, estas son una de las
las portadas del libro, y aquí está también el afiche de la película, y efectivamente están todos esos actores, que es como, no sé, todo demasiado guapo en esta película, como que a mí me pasan muchas cosas con esta película. Y bueno, yo tiré algunas imágenes y quiero más o menos irme por el lado desde dónde, porque la película pasa por varios tiempos diferentes, ¿cierto? O sea, van 200 años de este hombre, pobre hombre, o ex hombre, ahora vampiro, por el mundo. Y por tanto, hay distintos movimientos artísticos, culturales, y pasan un montón de historias también a lo largo de la película. Son 200 años. Entonces, para insertarnos dentro del lenguaje, del vestuario, me fui metiendo como un poco por los distintos movimientos artísticos que sucedieron en ese tiempo. Es un tiempo que, o sea, la película empieza narrando la historia de cómo se convierte en vampiro Luis, y esto fue a fines del siglo XVIII. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasa a fines del siglo XVIII? Ahí está, la película es de 1994, el libro, eso son cosas importantes. La película es de 1994, el libro es de 1973, dijiste, Jaime. Sí, 73 y se publica el 76. Ella lo escribió el 73. Sí, porque se demoran un tiempo en publicarla. Exacto. Pero comienza la película, o comienza el libro contando la historia a fines del siglo XVIII. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Bueno, esta es una imagen que puse que no debería estar acá, que debería estar al final, más o menos al final. Pero quería comentar con esta imagen que a pesar de que estamos a fines del siglo XVIII, estamos hablando de un lugar cercano a Nueva Orleans, ¿cierto? Que todavía no tiene la moda que está en Europa. Y ahora vamos a explicar la moda que está en Europa. Y aquí estamos un poquito pasados de moda a fines del siglo XVIII. Con estos hombres con peluca todavía, con ella muy condesa, ¿cierto? Y todavía estamos aquí en América, en el barroco, que es algo que va a ir cambiando durante la película. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué está pasando en este momento en Europa? Hay una reversión de la historia clásica, ¿cierto? De ese pensamiento griego clásico o greco-romano, ¿cierto? Que empieza a surgir después de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa estuvo la revolución en Estados Unidos, y por tanto ya estamos en la independencia de Estados Unidos en el lugar donde la película se está armando. Y aquí tenemos más o menos como la ropa, ¿cierto? El neoclasicismo va a ser todo el tiempo, hasta mediados del siglo XIX, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, esta corriente que va a ser mucho menos barroca que la otra, que va a ser mucho más simple. O sea, decimos simple, pero uno ve las imágenes y dice, oye, igual es súper recargado, pero pensemos en que antes eran muchísimo más recargados. O sea,
le bajamos a la simpleza, pero sigue siendo recargado para lo que nosotros entendemos ahora como lo que es, ¿cierto? Recordemos que el siglo XVIII viene cargado eh, de lo que va a venir, ¿cierto? De una Europa que está floreciente y es un Estados Unidos que todavía no es nada, es un lugar donde todavía está llegando la gente y vemos en la película también que hay que hablan francés, eh, que es lo que se lleva, ¿cierto? Hablar francés en todos lados. Y hay muchos esclavos que vienen del África directamente. Entonces eso también le da un poco se entiende el por qué se quema, por ejemplo, tienen que quemar la casa donde habitan para que se vaya este demonio. O sea, es gente que va a creer en los demonios, que va a creer en los espíritus. Y eso, a diferencia de la película, creo que en el libro queda súper claro. Eh, que hay en esa tierra donde van a estar Luis y Lestat, ¿cierto? La gente cree en los espíritus. Eso es como algo que creo que es importante. Hay un elemento, Melina, que me parece súper interesante de lo que estás diciendo, porque hay que recordar que Nueva Orleans es un bastión francés dentro de este Estados Unidos dominado por Inglaterra, que como tú bien recuerdas se libera antes que Francia, que la Revolución Francesa. La Revolución estadounidense se desarrolla unos años antes que Francia. Pero finalmente lo que estructura el mundo moderno es la Revolución Francesa con con estos tres grandes hitos que son la igualdad, la fraternidad y la libertad. Que entendámoslo, como muy bien lo explicaba Melina, tenemos que contextualizar la época. De hecho, era una igualdad, una fraternidad y una libertad muy propia del momento histórico que se estaba viviendo, donde, por ejemplo, la mujer no existía como un ente ciudadano. De hecho, la Carta del Ciudadano habla del hombre y del hombre masculino, no de la mujer. Entonces, es importante esa contextualización. Por otro lado, Nueva Orleans es un reducto que hasta el día de hoy tiene un vínculo con la cultura afrodescendiente muy fuerte y con el mundo de la santería. Entonces, de alguna forma se conjuga lo que tú estás diciendo, Melina, que es tremendamente interesante, que es este imaginario que da origen o que es caldo de cultivo o tierra fértil para justamente la brujería, lo esotérico y bueno, un escenario ideal para lo vampírico, ¿no? Quería como aportarte eso. Claro que uno siempre también, lo que hace en Raíz es que uno siempre ve como, o piensa en este vampiro que está como en el castillito, ¿cierto? O como que está en otro lugar y entonces verlo en este campo, ¿cierto? Eh, es como súper extraño. Con gente esclava, ¿cierto? O con sirvientes, que no sé, en realidad no dice si son esclavos o no, a lo mejor son personas libres, estoy prejuzgando nomás. Eh, pero es súper extraño, ya eso nos da como otra visión del vampiro. Bueno, aquí estoy mostrando más o menos cómo es la usanza, aunque sí me voy a meter más en la ropa masculina que en la femenina, porque es lo que nos interesa aquí. Y bueno, explicando más o menos que se cambian muchas cosas que, que se encuentran antirrevolucionarias, por ejemplo, la seda, los brocatos, todas esas cositas brillantes que podamos ver en la ropa, después de la Revolución Francesa se cambian a cosas que son opacas.
como lo vemos acá. Esto es como un clásico traje burgués, porque además que empieza a florecer esta nueva, como ya no hay reyes ni hay imperio, supuestamente, empieza a florecer esta nueva clase social, que son los burgueses, que ya venían, ¿cierto?, del Burgos, antes de la ciudad, y que son gente que tiene mucho dinero, y que incluso puede tener más dinero que los que tienen linaje real. O sea, los del linaje real ya se Claro. están como La de capa decadencia de la caída, monarquía, la digamos. decadencia, y empezamos a hablar de gente que tiene mucho dinero, que no tiene linaje, y entonces empieza a haber, es como este conflicto extraño del burgués que se quiere ver súper bien, porque eh, no tiene el título de noble, pero sí tiene el dinero para comprar ropa. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El burgués, en todo caso, intenta en un principio hacer esto de ser un poco sobrio, ¿cierto? De ocupar otro tipo de colores, pero vamos a ver que con el tiempo eso cambia. Y nos vamos a encontrar con una figura que se llama el dandy, que va a ser este burgués, o hijo de burgués en realidad, que va a tener mucho dinero y que va a empezar a ir a estas fiestas y a codearse con una sociedad noble, pero pobre. Y bueno, aquí más o menos cuento de qué se trata esta vestimenta, que van a usar todos, solo que el dandy se va a preocupar muchísimo más de cómo luce. Y quizás esa sea su única meta en la vida y su único objetivo. O sea, mientras los padres, los hermanos y todos trabajan, este personaje se va a encargar solo de verse bonito. Y de leer poesía también para poder... Y ese personaje se extiende hasta el día de hoy. Bueno, efectivamente, el dandy no, claro, empieza este nombre del dandy en este lugar cuando empieza la burguesía a acceder a estos lugares, pero es efectivamente algo que todavía sucede. No es Claro que algo que sí. murió, no es un movimiento que se acabó, ni que... No, o sea, es un personaje que sigue existiendo, la figura del dandy. Eh, y este es más o menos el look completo que podemos ver en la película por harto tiempo, por mucho tiempo en la película vamos a ver este look que, que tiene que va a tener estas botas, va a tener estos pantalones, este tipo de chaqueta que tiene al final tiene como entre 8 o 10 prendas esta persona, ya encima, además del abrigo que podría usar después. Bueno, aquí tenemos la figura de Bonaparte, que es como el primero que empieza a ocupar este tipo de ropa. Sacamos las pelucas, que como la primera imagen que vimos, sacamos todas esas cosas para ver a este hombre con una ropa muchísimo más cómoda. O sea, si uno quería ser del pueblo, tenía que usar ropa mucho más cómoda que la anterior. Y en el caso de las mujeres también empieza a pasar lo mismo. Esto es una ropa como súper holgada, ya con este corte imperio, que lo vamos a ver bastante también en la película, no tan sobrio, por supuesto, porque como son burgueses, estos como tienen más plata, pueden darse el lujo de no ser tan... Igual esto tiene bordaditos de oro o de plata, ya tampoco es que es súper pobre, sino que parece sobrio, ¿ya? Bueno, y estos son estos pantalones
que es el calzón burgués, a diferencia del otro que tenía muchísimos más, era mucho más difícil de ponerse, ¿cierto? Esto es como algo fácil, hasta puedes ir al baño con ello, que era algo que no se podía hacer antes. Que son cosas que mis alumnos siempre me preguntan, de cómo iba la gente al baño. Bueno, se Bueno, sabe. es una pregunta muy válida, digamos. Sí, pero es la clásica pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo va la gente al baño en el barroco sobre todo? Aquí ya es un poquito más fácil, pero para las mujeres siempre fue muy difícil y había que ir de muchas personas. Bueno, aquí está, la tenida completa es este terno que contiene la levita, la camisa, el cravat. Las camisas están siempre hechas como de varias piezas. Un chaleco que va debajo, las calzas y unas medias que son de seda. No existía el nylon, por si se lo pregunto. No hay de nylon. Todo es súper natural. Hay una etapa entre medio, bueno, ya vamos a ver imágenes de la película en sí, pero yo quería como abordar estos temas. Frente a esto, que es como el neoclasicismo, hay un movimiento siempre que es contrario, ¿cierto? De eso se trata esto. O sea, hay algunos que piensan una cosa, pero después vienen los hijos y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso pasa un poco con el romanticismo, ¿cierto? El romanticismo nace porque la gente no está de acuerdo con el movimiento anterior. Y el romanticismo se resume en esta imagen, ¿cierto? Que es una imagen clásica del caminante sobre el mar de nubes. Eh, Esta es de 1818. Ya aquí todavía están viviendo juntos Luis y Lestat en esta relación súper mega tóxica que tienen. Pero esto es lo que se va a empezar a llevar. Y es que a mí me llama mucho la atención esa relación que tienen ellos dos. Y que después, al final de la película, también va a surgir. Porque Luis es este nuevo hombre, es este nuevo vampiro que representa muy bien todo esto. O sea, tiene un alma humana. Y es por eso que, cierto, eh, que este vampiro europeo y el más viejo de los vampiros, ¿cierto? Se siente atraído por él. Porque no es como estos otros vampiros de antes. Este es un nuevo vampiro. Y es lo que siento que pasa también con esto, ¿cierto? Luis representa a este nuevo hombre, a este nuevo vampiro que piensa, que analiza su propio sentir, que es humano, que se siente humano. Y aquí, esperen, no sé, bueno, esta es como la imagen del dandy, eh, con lo mismo, que también lo vamos a ver después en las imágenes que tengo de la película. La persona detrás del vestuario es esta mujer súper talentosa que es Sandy Powell. No puse todas sus películas, solamente puse estas que están acá, que son las que han sido nominadas al Oscar. Tampoco puse los otros premios, porque son muchísimas las películas que ha hecho Sandy Powell. Y bueno, tenemos aquí desde el 93 que ha sido nominada a Mejor Vestuario. Y si se fijan, casi todas son bien de época. Sí, claro. ¿Ya? Y bueno, las que están en rojo son las que ganaron Mejor Vestuario esos años. Eh, esto de los premios no significa mucho nada, ¿cierto? Pero quería poner en relieve que es una persona súper importante. Y bueno, no fue nominada para esta película, para que vean el nivel de las otras películas.
desde 1993, ¿cierto? Y las que están en rojo son las que sí ganaron premio a mejor vestuario con ella, que fueron Shakespeare enamorado, El aviador y La joven Victoria. Bueno, casi todas me gustan mucho en relación al vestuario. Las Tempestad, ¿cierto? La favorita, que me encantó esa película. Mary Poppins también, súper bueno, súper interesante sus propuestas de vestuario. Yo no sé si quieres hacer algún comentario, Jaime, sobre esto. Estaba pensando, fíjate, yo creo que las he visto todas en realidad, las que están acá. ¿Seguro? Y en realidad la propuesta que ella hace es una propuesta muy interesante desde la perspectiva histórica. Hace un estudio del vestuario bien impresionante. Eh, en Orlando, que finalmente esta película basada en esta novela que es tan interesante de este hombre-mujer que va pasando a través del tiempo, digamos, ella logra captar elementos esenciales de los distintos estilos, que además tiene una relación vincular bien importante con lo que tú decías al principio. Eh, Cómo finalmente la mentalidad de una cierta época se traspasa y se transmite en el vestuario. El paso del estilo imperio en el neoclasicismo tiene que ver con esta mentalidad justamente imperial que se desarrolla post-Revolución Francesa y que rompe y quiebra radicalmente con lo que venía, con la decadencia del barroco que termina siendo el rococó, que en lo particular a mí me parece alucinante, toda esa sutiquería dorada y rosada y celeste pero claro, pero hay un quiebre que tiene que ver justamente con elementos culturales. Lo mismo pasa con las películas que ella trae, y en El Aviador quiero destacar el trabajo que hace Sandy Powell, porque efectivamente en El Aviador ella capta, más allá de las soberbias actuaciones de los distintos actores y actrices que hay ahí, capta esencias radicales de las actrices y actores que se representan en la película, que son personajes que además a los cuales uno puede acudir. Qué sé yo, en El Aviador, recordar que El Aviador es la historia de Howard Hughes, si no me equivoco, que tuvo una relación romántica con Katharine Hepburn, con Ava Gardner, que descubrió a Jane Russell, que descubre a Jean Harlow, y que son personajes bastante gravitantes, no fundamentales dentro de la historia de él, pero sí Ava Gardner y Katharine Hepburn. Y es sorprendente cómo ella capta esa esencia en el vestuario, que las excelentes actrices que ahí trabajan logran captar también la gestualidad, pero que tiene que ver con eso, con esa sutileza que yo creo que es muy destacable de Sandy Powell. Es bien importante, porque no todo el mundo lo hace, uno de repente estiliza cosas, pero ella no, ella como que es capaz de rescatar la esencia. Entonces tú como que ves la época. Claro, y no parece como disfrazada, o sea, se Exactamente, da es que muchísima lo dicen muy licencia, bien. Claro, se da, es que se lo da, dicen muy bien. Qué sé yo por eso recordaba El Aviador, porque a mí me gusta mucho Jim Harlow, por ejemplo, que en El Aviador lo hace Gwen Stefani. Y Gwen Stefani la verdad es que no tiene nada que ver con Jim Harlow físicamente, salvo el pelo platinado. Yo creo que la eligieron porque a Gwen Stefani le gusta Jim Harlow. Pero ella logra captar elementos de Jim Harlow y por ende resaltar esa figura. Porque en el caso de Kate Blanchett, que hace una soberbia Katharine Hepburn, se potencia con el vestuario y con lo que ella presenta. Entonces lo que tú dices es muy real. No disfraza a la gente. Uno ve época. Y yo creo que eso también lo logra sin duda alguna en la entrevista con el vampiro. Uno ve época, uno ve el momento, uno percibe olores, incluso dentro de lo bella es que estéticamente en la película uno también ve la cosa desagradable, sucia, sí. no sé, hasta hedionda en algunos momentos, de los talcos, y eso es muy interesante. Sí, vamos a ver unas imágenes, bueno, cuando estemos ahí lo comentamos también, que sí, que la belleza no está siempre en estos lugares bonitos, ¿cierto? Claro, de hecho. Bueno, aquí está Lestat, que es como no sé,
el padre, eh, el padre amante, ¿cierto? Y a Lestat, que tiene este personaje que es sumamente potente, ¿cierto? A pesar de que no entiende mucho tampoco él lo que está pasando, no le importa averiguar más tampoco, de cómo no tiene mucha información sobre qué son los vampiros, que no sabe nada. Eh, tiene esta garra, ¿cierto? Que no va a tener Luis. Eh, y bueno, Sandy Powell lo que hace es ponerle una gama azulosa. Todo el rato él nos va a presentar una gama de azules, de tejidos siempre van a ser lujosos, todo lo que use Lestat va a ser de lujo, va a tener estas cosas aterciopeladas, las sedas, los bordados, los dorados, y también porque, según yo lo veo, también porque representa este vampiro más antiguo que Luis. Luis, en cambio, después lo vamos a ver también, se va a vestir de otra manera en un principio. Luis va a vestir con colores ocre, blancos, algodones, ¿cierto? Y eso se nota, o sea, se nota una seda de un algodón. Uno puede hacer una diferencia. Aquí siempre Lestat es brillante, siempre brilla. Incluso hay diferencia, bueno, los dos están usando un anillo, justo no puse las fotos de los anillos, pero los dos anillos que usan también son diferentes. Bueno, y aquí tenemos si se fijan, los azules, ¿cierto? Creo que los ojos también son distintos en los dos, que este va a ser azul y el otro verde, no estoy tan segura de eso, pero tengo la impresión de que sí, de que Luis va a usar un color verde mucho más potente que Lestat en los ojos. Y podemos ver acá este traje azul, que es como un azul eléctrico, ¿cierto? Con estas botas dandy, con camisa dandy, con este pañuelo dandy, y va a ser muy, muy, muy de su época. Aunque no sabemos de qué época viene el Lestat. Claro. Aquí está también, no es la misma chaqueta, no se confundan. No es la misma chaqueta que acabamos de ver, esta es otra chaqueta azul. Y aquí está en ese lugar donde que decíamos, Jaime, ¿cierto? Que está como dentro de la cloaca, sucio. Y claro, y no parece como brillante, o sea, parece como que es alguien que viene desde arriba, pero que ahora está en este otro lugar, en un lugar subterráneo. Aquí está de nuevo con la chaquetita, esta es otra, el chalequito de dentro que es azul también, con dorado. Ese anillo que usa él es interesante también, este anillo que va a usar para sacar la sangre o como... Es muy bueno, es que es como un dedal, el que como usa un para matar, dedal, de pero hecho. como con uña. Claro, exactamente. Y lo usa como como un arma, o como una forma de alimentarse, es como una sutileza, es Sí, una delicadeza a la hora de matar. no sé si existe realmente, si alguien sabe, porque yo lo he visto, pero he visto un anillo parecido, pero es para jalar en realidad, cocaína, no para Pero puede ser pinchar una variación, fíjate, heridas. dependiendo del tipo de, de, de intereses, digamos, Claro, del puede ser. consumidor. ¿Para qué lo necesito? Pero me Claro, parece muy práctico. porque fíjate que Esos estaba accesorios me parecen pensando, muy prácticos. a propósito de joyas particulares, estaba pensando en esta joya que la inventa, que la encuentro bien potente, que es la inventora, es
ay, se me fue el nombre ahora, que es el anillo que tú abres, y que antiguamente tenía Ay, veneno, sí. Lucrecia Borgia. Y Lucrecia Borgia fue la que desarrolla esas joyas en el Renacimiento, y hoy día hay gente que tiene esas joyas para guardar aspirina, anticonceptivo, Sí. qué sé yo, no sé, sacarina, estoy inventando, pero que es la joya que ella ocupaba justamente, bueno, hay que recordar que Lucrecia Borgia, tristemente célebre por ser bastante buena para andar matando a sus amantes, digamos. Pero Y ella igual inventó ese anillo. era una droga la que llevaba. Como, Claro, para eso es ella llevaba algo guardar. que los adormecía y los mataba, o un veneno. Ajá. Entonces pueden ser joyas que van cambiando su utilidad. Sí, a mí me encanta ese tipo de accesorios, en realidad. Bueno, y aquí está también el Lestat con un anillo azul, que después va a cambiar un poco. Hay varios anillos que usa Lestat y también usa uno negro después en otro dedo. Bueno, y aquí vemos a Luis, que comienza en un principio, claro, en un principio vive en el campo, ¿cierto? No, después es que se va a la gran ciudad y después a Europa. Pero en un principio él usa estos colores que son ocres y va a usar directamente linos y algodones. Pero después va a empezar a cambiar en la medida que está o no con Lestat, y lo vamos a ver con pieles, ¿cierto? En Europa, llegando a París, lo vamos a ver con brocatos, lo vamos a ver con sedas, y también lo vamos a ver con estos bordados que van a ser plateados. Fíjate que estaba Y pensando, ahí está Melina. él, ¿cierto? Eh, ¿Mm? No, por favor, continúa. Es que después te lo comento. No, 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 por No, que favor. estaba Ah, pensando que queréis es interesante, porque darle el vuelta. personaje de Luis, acuérdate que también es un personaje que viene desde una situación muy de mucha tristeza, de un duelo no resuelto, Sí. que lo hace ser víctima, en definitiva, del Lestat y tiene una impronta distinta como personaje, como construcción de personaje. Tiene esta cosa que tú has dicho varias veces de esta visión del nuevo hombre, que se vincula con una realidad que está ahí, entre medio de lo mágico y lo no mágico, lo, la revolución industrial, por así decirlo, y el viejo orden esotérico, espiritual. Entonces es muy potente eso y es muy atractivo como se establece. Sí, a mí me pasa que no, que bueno, que no creo o bueno, puede ser que sí, uno nunca se puede meter como en la cabeza de los escritores, pero no es al azar el año en que comienza todo esto, justo después de la Revolución Francesa, pero también justo en medio de una revolución industrial, y Exacto. justo en el campo, y justo en New Orleans. Entonces, como que todas esas cosas hacen que este personaje represente todo lo nuevo. Claro. A mí me parece súper interesante, es como si lo vemos desde esa lectura, eh, que después la explicita en algunas partes, Exacto. cuando Es que comienza con... tiene muchos niveles diversos la novela y la película. Y lo que tú acabas de mencionar es cierto. Yo creo que es terrible porque esto es una especulación, como bien dice Melina, pero la verdad yo creo que no es al azar. No es al azar el momento, porque es un momento de cambio muy radical en la humanidad. Un momento de cambio paradigmático desde el punto de vista humano, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, social, cultural. Es un momento muy radical. Y entonces es como que se enfrentan estas dos fuerzas, como tú bien lo describías, Melina, del hombre moderno y este vampiro antiguo, eh, casi, fíjate que es bien potente, porque estaba pensando en los conversatorios anteriores que se habló de Drácula, que lo hizo Carlos Reyes y Carolina Heiremans, donde efectivamente también se establece esta mirada de lo rural versus la ciudad, de la monarquía versus el burgués que nace,
del tratar de mantener un viejo orden, de un cierto conservadurismo, versus una nueva forma de ver el mundo. Y aquí está muy bonito porque es justamente como tú lo describías recién, a través de los ojos de otro vampiro. Y es potente porque nuevamente el vestuario también da cuenta de eso. Sí. Y que quizás para todos quienes están en este minuto acompañándonos, es muy potente también porque uno lo puede ver en el cotidiano, el lenguaje en el vestuario, el cómo yo me presento en el mundo. Entonces, es muy interesante, no es solamente una propuesta estética, es mucho más que eso, es una impronta, es un ser político, es un, no sé, el vestirse de negro, vestirse de rojo, el andar como cuico o como no cuico, el pertenecer a cierta, qué sé yo, tribu urbana, el tratar de pasar desapercibido, el oficinista, dice muchas cosas. Y eso es muy interesante. Estamos comunicando. Y una cosa súper importante que no sé si, bueno, la conversamos la vez pasada cuando hablamos de Hitchcock, pero el vestuario es el lugar que uno habita. Uno Me en el encanta día esa idea. decide, yo voy a habitar en este lugar. O sea, salís a la calle y decís, oye, puede ser que me queda chico esto, no me veo tan bien, no me gusta. Y no hay ¿A nada quién no que le ha podáis pasado? hacer. No hay nada que podáis hacer, ¿cachai? Devolverte, ya no podí. No, o sea, entonces tenéis que elegir también, y tenéis, porque si te queda chico ese hábitat, nada, va a ser incómodo durante todo el día. Entonces, cuando, no sé, desde bueno, en años antes, como en el siglo anterior, en ese mundo en que vivíamos antes, en que uno de pronto salía como a trabajar y después tenía que ir al happy hour y después tenía que ir al lanzamiento de no sé qué cosa, tenía que pensar que iba a estar en todos esos lugares y llevar tu chaquetita o no sé qué, porque es el lugar donde vas a habitar. Y entonces por eso tienes que tener unos zapatos adecuados, no sé qué, como que hay que pensarlo muy bien. Y eso, en el caso del diseñador, tiene que estar súper pendiente de eso. Claro, absolutamente, y se empieza a notar. Y uno lo ve en los ejemplos que tú estás dando, que podrían ser elementos muy sutiles, pero tú mencionabas algo que es bien interesante. El uso del algodón en Luis versus el uso de la seda y el brocato en Lestat es radicalmente, plantea una impronta distinta de cómo yo me presento ante el mundo. Y son elementos que, si bien para cualquiera pueden no ser tan importantes, comunican más de lo que uno cree. Sí, o sea, imagínate, o sea, yo siempre pongo este caso de que uno es una persona X, cualquiera, pero cuando sales a la calle con tu chaqueta de cuero de motociclista, esta que tiene el cruzado, ¿cierto? El cierre cruzado, tu perspectiva del mundo cambia. Que no es lo mismo, ¿cachai? Que salir con tacos y falditas a salir con bototos y chaqueta de motociclista a la calle. Absolutamente, tienes toda la razón. Tu impronta va a ser diferente. Entonces es demasiado importante cómo vayas vestido, y a la hora de hacer diseño de vestuario en las películas, la personalidad de los personajes es la que te dicta también para dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer con ese personaje, Bueno, cómo te claro. vas a vestir, cómo vestiría, cómo, no sé, qué piensa en la mañana cuando se va a poner esa ropa. Exacto, Porque es exacto. algo tan cotidiano que a veces la gente como que lo pasa por alto, pero en realidad nadie lo pasa por alto, es algo que hacemos sin pensarlo mucho. Exacto. Tienes toda la razón, toda la razón. Bueno, aquí está Luis destruyendo todo, y es como la imagen de lo que estamos hablando, ¿cierto? De la destrucción de esta era antigua de vampiros. Y, qué es lo que hace Anne Rice con su libro, un poco, ¿cierto? Destruir a este vampiro anterior y ponernos otro nuevo.
aquí está Luis, ¿cierto? Bueno, viene de una fiesta, claramente. Así que, como viene de una fiesta, tiene que ir de Doré. Y cuando va a fiestas también se pone este color del Lestat, el color azul. Hay algo bien interesante ahí, fíjate, Melina, porque de alguna manera, y tú lo has mencionado ya, la relación de Luis con Lestat, que es una relación claramente homoerótica, eh, tiene esta traslación propia de las parejas, que comillas se mimetizan en algunos aspectos, Sí. como que de repente usan algunas cosas similares o se parecen en algo o tienen una gestualidad parecida o un cierto, pero que se ve en lo estético, no solo en lo formal, no solamente en el fondo, que uno también lo nota en el fondo porque evidentemente hay un cierto lenguaje, una cierta forma de pensar, de estructurar la idea, pero en lo formal estético también se nota. Y es bonito porque ahí toma también mucha fuerza esto que tú decías hace un rato, esta idea de Luis como el nuevo hombre, pero que justamente el nuevo hombre es aquel que todavía está en un cierto paradigma, como que está ahí, está en un vaivén paradigmático, por así decirlo. Influenciado y admirando también a los otros, buscando un conocimiento para aprender. Exacto, Está exacto, en ese, como que no sabe, es como un adolescente, ¿cierto? exactamente. Para después llegar a esta imagen donde él ya es un vampiro adulto. Después de 200 años se convierte en un vampiro adulto triste y amargado, pero en un vampiro adulto que ya tiene más o menos claro lo que quiere hacer, para dónde quiere ir, Claro, eh, claro, y qué es lo que está haciendo. Ya no sigue intentando morir, ¿cierto? claro, Tampoco se flagela con su horror. claro, Eh, esa pero cosa existencialista que tiene. claro, pero es muy romántico él, o sea, Sí, siempre está sí, como en esa divagación de que se merece el infierno, aunque no sabe lo que hay ahí. Bueno, y aquí exacto. están los dos de azul con dorado. Y claro, cuando ya viven juntos, ¿cierto? Entonces, eso de que tú hablas de que se mimetiza como pareja, están en este momento, son, son los dos. Qué bueno. Y aquí después los vemos como la familia, que son por un tiempo. Bien, bueno, claro, es como que Lestat dice, hay que tener un hijo para que él se quede conmigo. Y tienen esta hija. Y efectivamente él se queda con Lestat, ¿no? Cuando está a punto de irse, que es algo que hacen muchas parejas también Es que es en la muy vida. potente eso, tienes toda la razón. Toda la razón. Ahora, el personaje, se me olvidó el nombre en este minuto, pero el personaje que hace Kirsten Dunst, que es de un dramatismo brutal, tanto en la película como en el libro, yo diría que es de los más dramáticos de todo, pero fíjate que se me había olvidado ese detalle. Claro, Claro, Lestat en esta cosa, a ver, pues finalmente ellos son pareja, y de hecho en algún minuto, no sé, no recuerdo si ya es una fantasía, pero yo creo que en algún minuto como que la gente los percibe como una familia, sí, bueno, concretamente, o sea, como ellos una lo dicen familia, es muy loco, varias ¿ah? veces. O sea, a Claro, mí, a mí lo que me llamó mucho la atención de esta película cuando la vi fue eso, lo directo que era todo, lo directo sí. que son las frases que se dicen, cuando se dicen mi amor, mi amado, no sé qué, somos una familia, dicen, y lo dicen muchas veces y así con mucha soltura en un momento en que no era suelto este tema. O sea, no es suelto hasta el día de hoy y sin embargo ya en el 76, primero en la novela y el 94 en el cine, se establece la idea de una familia homoparental hecha y derecha, más allá de que tenga que ser de vampiros, como de De algo irreal, vampiros. pero finalmente es una familia homoparental. Sí, es una familia homoparental y lo dicen varias veces. Yo creo que en la literatura
podemos verlo desde antes, pero a mí personalmente me llamó mucho la atención cuando lo dicen directamente acá en los 90s. Sí, sí, efectivamente. Y ahí están, bueno, tiene estos colores que van a estar el resto del tiempo y que son colores del romanticismo también, que pudimos ver en la imagen de la pintura que vimos al principio, ¿cierto? De este hombre, esos son los colores. El hombre caminando sobre las nubes. Sí, y bueno, y todo el rato están pensando o Luis habla de los amaneceres que se pierde, que ya no puede ver. Todo el tiempo, toda la película es el amanecer. Y estos son los colores también del amanecer. Bueno, aquí tenemos a Claudia, y Claudia evidentemente es la más trágica de las historias, ¿cierto? Eh, va a ir cambiando, es la que más cambia, de hecho, dentro de los personajes de la película, que al principio va a tener estos colores que son pasteles, rosas, azulinos, pero muy, muy apastelados, ¿cierto? Muy claruchentos, muy acuarelados. Y cada vez en la medida que pasa el tiempo, se va a convertir en la imagen que vimos antes, ¿cierto? En los violáceos y los colores más oscuros y más sombríos. Pero estas como las primeras imágenes va a aparecer de, de estos tonos. Hay algo que me llama mucho la atención siempre que la veo, es el pelo. Se convierte en vampiro y el pelo le queda así como un rizado bellísimo. Eh, Eso es no sé si es gracioso, pero me llama mucho la atención siempre. Hay un elemento muy interesante, fíjate, del ser vampiro, que lo presenta Anne Rice en la novela y en la película, y que tiene que ver con que ser vampiro finalmente te establece en un periodo, te marca, como quien dice, como que te sacara una fotografía, que no pasa, por ejemplo, en la novela Drácula, porque Drácula envejece y rejuvenece de acuerdo a su alimentación, por así decirlo. Ah, Y claro. también se muestra en las Sí, sí. películas. Pero en Anne Rice, y ahí tú fíjate, Melina, que le das un elemento que es bien potente, que cambia un poco esta mirada del vampiro, porque el vampiro queda fotografiado, queda atrapado en su momento Sí, histórico, que es lo que hace que Claudia, este personaje representado en la película por Kirsten Dunst, sea tan dramático, porque es muy dramático. ella crece, crece su alma, crece su cabeza, crece su deseo, y llega un minuto en que ella desea eróticamente, pero es una niñita de 10 años, de 11 años, no sé, y es una niñita, y se vuelve loca porque está amarrada en este horror. Hay una escena que creo que en el libro también sale, que es cuando ella se corta el pelo y el pelo le vuelve a crecer a como Sí, estaba en el minuto en que fue convertida. sí, Entonces, hay algo que ahí Anne Rice hace desde una impronta estética que es muy potente, que es como no solamente quedas atrapado en la muerte-vida y en la noche. Me gusta mucho esa idea que tú acabas de plantear, Melina, del amanecer como el deseo también afuera, ¿no? Como mm, necesito ver amanecer, necesito ver el sol. No solamente quedas atrapado en ese momento, sino que además quedas atrapado en una condición formal, estética, que comillas te condiciona. O sea, si yo veo una niña, por mucho que la niña tenga deseo, es una niña, pues sería un acto pedófilo establecer un vínculo erótico. sí. Y ella lo tiene porque ella está vieja, ella es un alma vieja. Es muy potente esa idea. No, es que sí, es que esas cosas de la película son realmente súper Sí, heavy. Y creo que no había sido abordado tampoco antes en otras películas de vampiros. exacto. eh, en la relación que ellos tienen con Claudia.
con la vampira. Y además, después los otros vampiros dicen, es que no podías hacer eso. Eso no Claro. se hace, ni siquiera, ni siquiera porque somos vampiros lo hacemos. No se hace. Y por eso mereces morir. ¿Cachai? Es que sabéis que es Primero tan mereces morir potente. porque traicionas a otro vampiro. No se puede hacer eso. Y menos tomar a una niña y hacerla vampiro, porque no tiene la fortaleza para subsistir de manera independiente. Eso le dicen los otros vampiros. Es que sabéis que acabas de dar una pauta, Melina, que yo creo, una lectura que yo creo genial, porque no lo había visto. Finalmente, vampirizar a una niña es un acto de pedofilia. Metafóricamente, simbólicamente, vampirizarla es establecer, a ver, finalmente el perverso en el mundo, no en el mundo de los vampiros, pero finalmente el vampiro tiene un rasgo perverso, el perverso cuando pervierte a un niño, a un joven o a un adolescente, lo saca de su dinámica cultural, porque un adolescente puede que tenga vida sexual, pero con otro adolescente. Si lo tiene con un adulto, se pervierte. Sí. Entonces, cuando el perverso hace eso, lo que hace es pervertir, y pervertir es un acto muy violento. Entonces, es súper interesante lo que La estás película es diciendo, Melina. sumamente violenta. De hecho, los papás de ella no la dejaron ir al estreno. No la dejaron ver la película. No sé hasta cuándo después no pudieron, ella no pudo ver la película, pero los papás no le dieron permiso para ver la película. Tenía 11 años, Christian. A mí me impresiona porque además ella hace un rol soberbio. ¿Eh? Si alguien no ha visto la película, yo creo que todos aquí los fanáticos de los vampiros probablemente la han visto muchas veces. No, es Pero de increíble. verdad ella hace un rol, Increíble. o sea, para ser una niña de 11 años, O sea, no, ni yo creo parece. que yo he No, visto a ella y también a la del piano, se me olvidó ahora que trabaja en True Blood, se me olvidó el nombre de la actriz, no sé. que también trabajan de piano, que bueno, de hecho gana el Oscar a mejor intérprete secundaria. Creo que son niñas que a mí me han sorprendido actoralmente. El rol de ella aquí, para tener 11 años, porque además es un rol muy heavy, o sea, de verdad, muy Muy rudo. complejo, muy duro, muy duro. Sí. O sea, mata gente además. O sea, Sí, pues, yo creo que lo sí, mismo que hace es matar. claro, claro, no. Es la forma en la que lo hace, cosas que dice. Porque todo el tiempo ellos como vampiros se están como que se analizan, no sé, piensan en vampiro, ¿cachai? No sé, piensan acerca de los vampiros, de lo que, qué es lo que hacemos, Claro, quiénes somos, claro, eh, y cuál va a ser nuestro futuro. Y bueno, planean un poco, ella planea un poco las cosas cuando se siente amenazada también. claro, Ella dice, claro que no, pero sí. me voy a quedar sola. Entonces, todo el tiempo están divagando acerca de la condición vampírica, todo el tiempo. Y esa frase también la tiene ella, y vista desde estos ojos que uno dice, pero es que ya es una niña chica, pero en realidad no lo es, pero Claro, claro, si es eso es lo brutal, por eso te hablaba de lo perverso. brutal. Cuando un niño o un adolescente es pervertido por un adulto, es víctima de un acto pedófilo, ese niño descubre una sexualidad adulta. Entonces entra en un marco que es terrible, porque lo saca de su condición de niño, que es distinto a la sexualidad que tiene un niño, que la tiene, y un adolescente que la tiene, sino que Claro. sale de esa condición. Por eso te digo Bueno, que me pareció muy interesante lo que tú decías, Luis Melina. se niega un poco a eso cuando Armand le dice, oye, tu amante. Y entonces dice, no, pero es que no lo es que sí lo es. Sí, claro. Claro, qué buena. Sí, tienes toda la Lo es. razón. ¿Ya? Armand como que ve todo esto y es como la etapa final para que Luis sea quien tiene que ser después. Claro. Pasamos después a una etapa que es como cuando pasa el tiempo, cuando llegan a Europa, ¿cierto? Ya pasaron como 100 años y ya está Europa en esta moda victoriana que es perversísima eh, porque es rígida, porque está llena de este puritanismo exacerbado
pero donde hay un montón de pulsiones que están reservadas o guardadas y que después se explotan, ¿cierto? Exacto. Hay pobreza y hay prostitución, ¿cierto? Hay un montón de cosas que van a pasar en este tiempo y que también se van a ver reflejadas en el vestuario. En 100 años la moda no pareciera, porque a diferencia de ahora, la moda cambia muy rápido, pero en ese tiempo, 100 años, no era suficiente para cambiar tanto las cosas. Además que ya habían inventado el pantalón, seguimos usando el pantalón, en realidad seguimos usando las mismas cosas y en este momento es cuando la moda masculina se queda un poco estancada. O sea, seguimos usando eh, moda masculina que es igual a esto. O sea, si no fuera por el invento de la polera, creo que, o del jersey, seguiríamos usando esto mismo. El pantalón, chaqueta, camisa y estamos. O sea, ya inventaron el pantalón, ¿qué más? Y aquí está la moda de ese momento, que va a ser esta chaqueta, ¿cierto? El chalequito. Todavía seguimos usando este sombrero de copa. Eh, y zapatos, a diferencia de lo anterior, que era como estas medias de seda largas, ¿cierto? Ahora vamos a usar ya zapatos. Y aquí, en este momento, cuando llegamos a Europa, es que nos encontramos con este viejo vampiro, que es el más viejo de los vampiros, que lleva como 400 años. Se nos quedó pegada la... No puedo creerlo. ¿Qué pegado yo? A ver, por si acaso no se vayan, parece que Melina está con problemas técnicos, pero vamos a resolver esto inmediatamente. Bueno, en todo caso, lo bueno es que, ¿cómo se llama? Veamos el hecho de que ustedes vayan también de pronto haciendo preguntas. Melina está tratando de reconectarse, pero hay varios elementos que creo que son interesantes de rescatar de lo que ella nos ha ido contando desde la perspectiva del diseño y también desde la perspectiva de la historia y cómo esa historia se va configurando en el diseño. Ya está con nosotros nuevamente Melina Rapimán. Melina, ¿estás ahí o no? Sí, no sé qué pasó. Un momento, yo creo que Ya, fuimos censurados, sí, estábamos demasiado modernos. la naturaleza vampírica, ¿no? Ya no sé en qué quedé. Cuéntame un resumen. Mira, estábamos hablando de lo que pasa en el romanticismo, estabas hablando de que ya ¿cómo se llama? El pantalón se transformaba en un pantalón largo y ya estábamos entrando en el mundo de Armand, Aquí está el que es el personaje. más antiguo de los vampiros, ya están en Europa ellos, y aparece el personaje de Armand, que en la película es caracterizado y interpretado por Antonio Banderas. Que fíjate que es loco, ¿ah? Porque fíjate, en el minuto en que yo vi la película, no sé si me gustó la elección, pero ahora que lo veo, me gusta la elección de Antonio Banderas, fíjate, como ¿Sabes Armand. que a mí me encanta este personaje? Es que es un gran personaje. Pero fíjate que ahora que lo veo, ahora que veo esta foto y todo, y que lo rememoro, y rememoro estas batas rojas y todo eso, que como, y el pelo largo, negro, una cosa como entre un brujo y un vampiro, una cosa bien particular, me gusta la estética me parece una buena elección, que en su minuto, bueno, también puede ser cosas también de uno que es más cabro Sí, cuando es ve. que yo creo que sí, como del minuto. Yo ahora que la he estado viendo varias veces más,
como que también la veo de una manera distinta a como la vi en ese momento. ¿Cachai? Que me recordó mucho, no sé si veía una serie que se llamaba Las Gárgolas. Sí, sí, de dibujo animado. Armand es igual al tipo de Las Gárgolas. Es Sí, como ese sí, mismo, como que esa misma facciones, solo que con las orejitas largas y con alas, por supuesto, pero tienen el mismo pelo. claro que Eh, sí. porque este pelo así como que me parece horrible de los tres, de Lestat y de Luis y de Armand, No, no, ¿cachai no, que? no somos fanáticos del pelo largo entonces. No, pero sí, claro, y ahí te das cuenta que es muy noventas la película. Eh, El grunge se aparecía por doquier. pero es que, y además que, siendo que son vampiros de distintas generaciones y de distintos tiempos, ¿por qué van a tener todos el mismo corte de pelo? No se explica muy bien. Pero esas son cosas como del minuto, ¿cierto? De la película noventera. Entonces los actores claramente tienen que tener este look noventas, si no, no les puede gustar a todo el mundo. Pero este personaje me gusta mucho porque es como el clásico vampiro, como decís tú, con este, que ya vamos a ver sus ropas, no aparece tantas veces, no aparece con tantas ropas distintas, pero aparece bajo este teatro, ¿cierto? Que es como disfrazado, donde hay muchos vampiros, y es como una especie de líder, pero él dice que no es el líder. Pero en realidad lo que él quiere es deshacerse de este cachito que tiene, de estos vampiros que son viejos, que no representan lo moderno. Y por eso cuando se encuentra con Luis, queda encandilado porque le ve Claro, estos ojos de la nueva generación. Entonces dice, estos viejos no estamos atrapados, porque efectivamente lo que dice Anne Rice todo el tiempo es, el vampiro se queda atrapado en este tiempo, en el momento en que fue muerto, seguramente en relación también a su hija muerta. exacto. Su hija muerta va a quedar atrapada en su memoria como la persona que era en ese momento, y aunque quiera cambiarlo, no va a poder, nunca va a ver cómo fueron los cambios que vinieron después o que podrían venir en su hija. Eh, y ella hace lo mismo con los vampiros, los encapsula, ¿cierto? Los Sí. encapsula en el tiempo. Y eso va a aparecer también en este teatro. Esta parte del teatro a mí me impresiona. Bueno, el teatro aparece también antes, dos veces antes. Van a aparecer obras de teatro dentro de la película. Y como te dije cuando hablamos de Hitchcock también, me encanta esto que haya un escenario dentro de una película, que es como una meta historia. Sí, pues Eh, un metalenguaje, de hecho, es muy potente claro, eso. un metalenguaje, ya vamos a ver imágenes de ese teatro, porque esos vampiros que aparecen ahí son increíbles, son como orgánicos, así como rápidos, no sé. Bueno, Armand va a tener estos colores, va a ser negro, rojo, dorado, terciopelo, que es muy antiguo. Es eh, como a mí se me confunden un poco yo no sé tanto de vampiros, pero se me confunden un poco los Dráculas con los Nosferatus. Y ¿cuál vendría siendo este? Es como más Draculín o más... Es que depende, porque fíjate que el Nosferatu, ya que estamos hablando de diseño, es muy potente lo que pasa con el Nosferatu de Murnau, con el Conde Orlok y con el Nosferatu de Herzog, representado por Klaus Kinski, porque el traje es un traje muy rígido, muy austero, incluso un traje, yo te diría, un traje cortemado, Sí, sí, como sí, muy efectivamente. ceñido, Sí. muy... Entonces, finalmente no tiene grandes cosas. Yo te diría que por lo que me recuerdo y por lo que tú estás mencionando,
a mí me rememoraría mucho más el imaginario del Drácula de Bela Lugosi, Sí, quizás el de Christopher Lee, que con tiene que esta ver capa. como con el capón, con el Sí, terciopelo, con algún floreo, como que por ahí, porque Nosferatu es mucho más, este Drácula es mucho más, incluso tiene algo de una, yo te diría que tiene, ahora qué terrible, pero lo veo y me rememora una estética más japonesa, incluso mm, algún video muy japonés de Madonna, donde sale con una capa con un roja, yo digo kimono. que es posterior, capaz que Sí, ella haya tomado elementos de esta sí, película, pero como que me rememora ese tipo de cosas, una cosa más kabuki. sí. Y bueno, ¿cachai que las capas estas, que son como las capas mortuorias, ¿cierto? Que se usaban, que eran como la negra y adentro es roja, eh, pero que en este caso Artman la ocupa al revés y por tanto su traje es rojo. Y eso creo que tampoco lo he visto Es que en fíjate otro. que allí una de nuestros invitados, de nuestras ¿Mm? invitadas, habla de Vampire Hunter, que tengo la sensación, Ah, ojalá que nos dé más datos, porque tengo la sensación de que Vampire Hunter es es un manga, después. y- Sí, es un anime. es un anime. Y yo creo Pero que tengo, ahí pero tengo la justamente esta impresión de que viene estética a mí me después. recuerda mucho eso, la estética anime, que yo creo que juega con esto. Incluso fíjate esa imagen que elegiste, Melina, rememora, yo te diría que, o sea, si yo no supiera que es la entrevista con el vampiro, yo pensaría que es algo del teatro kabuki o es parte del manga, o como muy bien dijo una de nuestras participantes, Vampire Hunter, que tiene que Sí. ver con esa estética, yo lo veo así. Este Bueno, personaje en particular, como que quiebra. sí, los 90 son con la llegada del anime. O sea, como de este nuevo anime que conocemos nosotros, porque antes existía esta animación japonesa, pero en los 90 por lo menos acá, es que llegó. Y llegaron todas esas series, ¿cierto? Y todas, puede que estemos hablando de que fue el tiempo, de que era lo que se llevaba, igual que este pelo largo Sí, pues, de sí, los es que es vampiros, cierto. Fíjate que ¿cierto? interesante lo que plantea Carlos ahí, Carlos Reyes, dice, cambiar la capa, mostrar lo que hay adentro, al cambiar la capa del vampiro. Mm, Bueno, y ahí justamente lo que yo pienso, que es un vampiro de cabello negro, como un fantasma japonés. Uno mm, lo ve en cines japonés, esa imagen que tú acabas de poner, por lo menos esa imagen en particular, rememora muchos elementos del cine japonés, fíjate, y del sí, anime con más este terrorífico. Por pelo, eso me gustó lo que planteaba nuestra otra participante al hablar de Vampire Hunter. con este pelo negro largo además es como Liso más también, liso, muy ¿cachai? Bueno, ahí está, que es como una especie de bata, sí, puede ser como una especie de akimonada. Ahí mira está esa manga apareciendo, alón, esa manga sí, larga como mangón, no sé cómo se llama. Es bien aquí monada, me gustó el concepto, sí, sí. sí, pero no es una manga Interesante. murciélago, que también podría haber sido. Ah, mira, así se llaman esas mangas así como No, largas, la que es al revés, se llama manga murciélago, la que va acá es más ajustadas. ajustada y se ensancha hacia abajo. Ah, perfecto, ya, ya, ya. Es al revés. Ya, ok. Está Bueno, y buena, aquí ¿eh? era el teatro que yo les estaba comentando, ¿cierto? Eh, Me gusta mucho cuando aparecen estos vampiros con esta escena que también es bien potente, ¿cierto? Donde ellos van a ver, los vampiros que van a ver esta obra, donde hay unos vampiros y que los vampiros son reales, vampiros haciendo de vampiros, actuando como vampiros, o sea, haciéndose pasar por humanos que son vampiros. Y es Notable. como que las capas, me encantaría que después se dieran una vuelta por la película. Las capas parecen húmedas, pero en realidad están llenas de brillitos, brillan.
Y por eso parece como que estuvieran mojadas y eso hace que todo el movimiento que hagan los vampiros que sean muy orgánicos. Es como si se movieran así como que fuera muy acuoso. Es muy bonito el efecto que logra la tela. Qué buena, Eh, no me había dado cuenta, fíjate, voy a tener y, que es- y, revisar la película, me parece muy interesante ese elemento. y estas capas son más manga murciélago. Podríamos decir Perfecto, eso, que estas capas claro, son más manga murciélago. Pero son unas especies de capa y también crea este elemento como que fuera muchísimo más antiguo, casi medieval. Eh, Todo lo que está pasando aquí, las velas, ¿cierto? Cómo están puestas las velas, como que fuera una iglesia antigua, están sobre un cementerio antiguo, mientras que los otros viven como en la modernidad, estos viven eh, en un país antiguo, ¿cierto? En un continente antiguo claro. lleno de... Eh, y ellos vienen desde Norteamérica, ¿cierto? Que es como el nuevo lugar, el nuevo mundo. Y aquí todo es viejo, incluyendo a estos vampiros que también son viejos, de los que se quiere deshacer este otro vampiro antiguo. Ahí está esta imagen cuando la matan a ella sobre el escenario, ¿cierto? Y bueno, y ahí se puede ver mejor las telas que están ocupando, que son unas telas que brillan, que tienen brillitos. Y ahí está él de rojo, un vampiro que está vestido de rojo. Eh, es bien impactante esta escena. Y está esa cosa, es que tú mencionabas algo bien interesante, Melina, porque está también la ritualidad del teatro, este Sí, metalenguaje cinematográfico de la ritualidad del teatro, porque finalmente hacen un sacrificio desde una suerte de ritualidad. No es solamente sí. alimentarse, no es solamente seducir, no es solamente la cosa diabólica, media eroticona, no, hay una ritualidad que tiene que ver también con lo teatral, que es muy interesante. Sí, y bueno, llega Armand, además, la, le pega el primer mordisco y se la cede a estos otros. Y estos otros, así como unas ratitas, como unos vampirines chicos, van Claro. entre todos. Es bien fuerte. Y bueno, estos vampiros se dan cuenta que existe esta Claudia, esta vampira chica, eh, y no la quieren y además que se dan cuenta de que algo malo le hicieron, no sé si saben que han matado a Lestat o que le han hecho daño a otro vampiro y esas son dos cosas que no se pueden hacer según estas normas antiguas vampíricas. Claudia se encuentra una mamá, ¿cierto? Una señora que ya ha perdido a su hija también, que es muy parecida a ella, la convierten en vampiro como una... Luis siempre con esta culpa, ¿cierto? De haberla convertido en vampiro alguna vez. eh, y esta es la escena donde ellas eh, están en este pozo esperando la luz del día. eh, y es bien bonita, fíjate. O sea, es horrible, pero es súper bonita esta imagen Sí, desde arriba, desde el pozo, con ella con la mamá vestida de verde y Claudia vestida de azul. O sea, un verde que siempre va a significar la esperanza, ¿cierto? Y el azul la tristeza. Eh, y frente a este pozo, y sus vestidos brillan con la luz del sol. es muy bonita la escena, fíjate, Es muy bonita. Yo no es alcancé muy como estética. a tomar un mejor pantallazo que este, pero cuando ustedes la vean, se van a dar cuenta de que desde arriba se ve una imagen súper bonita y también hace como este movimiento de los vestidos, eh, que son de seda, entonces tienen un brillo.
la seda tiene este brillo opaco que no es igual que como el poliéster, y eso se nota a la luz del sol. No, es muy bonita. Y fíjate que ahora que tú lo mencionas, esta cámara Ya, cenital, es muy interesante, sí. sí, y además que ella, bueno, cosas como de estética, ella tiene, la Claudia tiene el pelo rubio, ¿cierto? Con el vestido azul que hace en contraste, y también esta chica, que no recuerdo su nombre, la mamá, que tiene el pelo pelirrojo con el vestido verde. Y Claro, que entonces los también dos genera contrastan y son colores que se complementarios cruzan. de alguna manera, ¿no? Pero claro, pero es súper raro ver estos colores también en vestidos No, así. es muy bonita. Y la cosa circular, además, fíjate que me doy cuenta por lo que hemos estado hablando, en la cantidad de símbolos que hay detrás del diseño, en definitiva. Que Mm, cómo se va jugando con el diseño en función de ciertos elementos. Lo que tú decías, el verde de la esperanza, el azul de la tristeza, los colores del pelo, la configuración de la imagen, esta cosa circular, como el eterno retorno desde cierto punto de vista, es bien interesante. Bien interesante, no lo había sí, captado. en una escena que es bastante fuerte. Bueno, la película en general es bien terrorífica. Yo Sí, es no bien la brutal, sí, es tampoco. una película bien brutal. Está llena de escenas bien brutales. Yo recuerdo una escena que como que pasa muy ahí, de manera muy solapada, pero yo no sé si te acuerdas de Nueva Orleans, que es muy parecida a la escena que mostraste hace un rato de, lo, de este ritual con los vampiros, que es una Ujú. prostituta, me da la sensación, una mujer muy bella, en Nueva Orleans, una mujer creo que afrodescendiente, y que Lestat y Luis están, bueno, la comen en definitiva. Y ella está Claro. como sentada en una cheslón, son como escenas bien potentes en realidad. Sí, sí. Oye, no puedo creer que son la hora que es. Así Créalo que nomás no sé porque cómo es la hora estamos. que es. Ay, Es la hora que es. no sé si hay comentarios, preguntas. A Eh, ver. Han habido varios comentarios, pero los comentarios te los dije ahí Ah, ya. sobre la marcha. Me parece muy interesante el cómo se va conjugando el diseño de la película y también cómo también se van estableciendo estos diálogos a partir del diseño y del vestuario, que es algo que ya habíamos hablado en el otro conversatorio cuando hablamos de Hitchcock, Mm, pero ahora observarlo en esta película de vampiros y entender también el mito del vampiro en toda su dimensión y el correlato con elementos históricos me parece que es muy mm. interesante, fíjate, Melina. Me, Es que yo encuentro que es súper importante ponerla dentro del contexto para que se pueda entender también el uso de este lenguaje, que el vestuario también es un lenguaje, ¿no? exacto. Es una manera en que nos comunicamos. Ahí Carlos Reyes pregunta, cuando se hace vestuario para un film, ¿cuánto se puede variar respecto del vestuario real de cada, me imagino que es de cada, a ver, no alcancé a leerlo completo, del vestuario real de cada época? Bueno, va a depender de qué es lo que queramos comunicar, pues. Si queremos ser súper mega realistas, o sea, de hecho, y de todas maneras, hay que hacer un trabajo ahí porque la cámara y las luces se comen algunas cosas. Por ejemplo, si queremos plantear relieves, tienen que ser relieves, porque si no, no se notan. Entonces las telas tienen que exagerarse las cosas que queremos que se vean. ¿Qué es lo que queremos que se vean? Exacto. Si queremos que se vean unas hombreras, tienen que ser hombreras más grandes de lo habitual. Y lo mismo va a pasar con el maquillaje, va a depender de las luces también cómo funcionan. Exacto, tienes toda la razón. Cómo Y funciona que, la cámara. O sea, por ejemplo, no sé, también ahora leía
que Lestat es mucho más bajo que Brad Pitt, entonces que había que Sí, po, hacerlo que se viera más alto. claro, Entonces todas de esas hecho, cosas tienen relación también con el vestuario. Si quiero que la persona se vea más alta, si quiero que la persona se vea más baja, más gorda, voy a poner ciertos elementos que van a distorsionar la vista. O sea, finalmente el diseñador de vestuario es como una especie de mago que es esa la persona que dice cómo se va a ver el otro. exacto, exactamente, exactamente. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta que alguien quiera hacer, que quiera decir? Porque ya llevamos 1 hora y media. La verdad es que ha sido tremendamente interesante, Melina. Me Oye, se me pasó encanta muy rápido, no me di esta ni cuenta. dimensión distinta que nos ha permitido abrir también en el Santiago Horror, de empezar a observar las películas con esta mirada desde el diseño, desde el arte, desde la estética, y de entender también ese lenguaje que hay por ahí. Guillermo Huacto dice: leí por ahí que Brad Pitt no le gustó mucho el interpretar al personaje por el uso excesivo de lentillas y maquillaje. Eh, Pero me bueno, encanta que no le haya gustado porque tiene esa cara todo el rato de que lo está pasando pésimo y creo que eso le hace súper bien a su papel. sí, y fíjate que es cierto, él está todo el rato Sí, como que lo pasa pésimo. todo Como, el rato. capaz que sea, capaz que sea real, capaz que no pudo sobreponerse al desagrado. Bueno, Anne Eh, Rice pensaba oh, se me olvidó el nombre del otro actor, que es muy de famoso, Tom Tom Cruise. Cruise, de Tom Cruise. Ah, que claro, que dentro de los cagüines de la cuestión es que Anne Rice no quería no encontraba que Tom Cruise fuera suficiente para ese Su personaje, Lestat, que sí. al final le tiró flores y dijo que había sido increíble, que qué bueno que lo habían elegido, ¿cierto? Hay como una cosa ahí con los personajes de esta película, bueno, que algunos iban a ser y murieron, como creo que dos, o cambiaron de papeles varias veces. Son varias historias que Pero hay es por cierto lo ahí. que pasó con Anne Rice. Yo recuerdo ese pequeño escandalillo, porque estaba ahí como bordeando lo escandaloso, que claro, que a ella no le gustaba Tom Cruise como Lestat, encontraba que no lo representaba bien, además encontraba que era muy bajo. Tom Cruise mide 1,70 m, Brad Pitt mide 1,80 m, o sea, 10 centímetros más. No, Entonces claro, encontraba que seguro era se como, nota. además no lo encontraba lo suficientemente enjuto. Lestat es como más bien delgado y muy anguloso. Tom Cruise tuvo que adelgazar mucho también para esta película. Ahí Carlos nos dice: Carlos Reyes, River Phoenix se murió antes de hacer de periodista. River Phoenix iba a hacer el rol que hace Christian Slater. Sí, le dedican la película. Bueno, Melina, quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros en esta penúltima conversatorio sobre vampiros. Jimena del Solar nos dice: de mis películas favoritas de la vida. La vi a los 14 años cuando se estrenó y conseguí entrar al cine, aunque era para mayores de 18. Fíjate que Ah, es no, sí, igual bien fuerte. interesante, en algún minuto, bueno, cuando logremos tener charlas de pronto más presenciales, quizás acá cuesta un poco más hablar, pero por ejemplo Jimena es actriz. Habría sido interesante saber qué es lo que le pasa a una actriz cuando se mete, efectivamente, cuando el vestuario te viste, te genera una dinámica. Paulina Sandoval dice: llegué muy tarde, pero estuvo excelente el ratito que alcancé. Muchas gracias. Gracias, Ah, Paulina, por gracias. habernos acompañado. Melina, siempre un placer. Siempre un placer. Muchas gracias Muchas por gracias por invitarme. haber participado, por habernos acompañado. Y nos encanta contar contigo, porque de verdad hay un enfoque que en general dentro del Santiago Horror nos focalizamos quizás en otros elementos de comunicación, y esta es una apertura de mirada que nos parece muy, muy atractiva. Marcela Ríos dice: muchas gracias por esta charla, veré nuevamente la película, pero con una mirada más amplia, más crítica. Eh, Ojo, el jueves, en nuestra última charla, va a estar Sergio Fritz Roa, escritor, especialista en magia austral, y va a hablar justamente de los vampiros en Chile, desde sus inicios hasta, ¿cómo se llama? Desde sus inicios hasta las tribus urbanas. Vamos a hablar de algo que tocamos un poquito
aquí con Melina, que tiene que ver justamente con elementos estéticos propios de la tribu urbana. Yo le comentaba a Melina que yo cuando vi por primera vez la entrevista con el vampiro pensé que era una entrevista real y que era un libro que A un vampiro. entrevistaban a uno de estos tipos que se creen vampiros, digamos, o que son vampiros energéticos, vaya a saber uno. Así que de alguna forma, en estas últimas 4 charlas del Santiago Horror, hemos tratado de ir haciendo un relato de cómo se va construyendo también el mito del vampiro dentro de distintas miradas y también relevarlo a por qué es tan importante finalmente el mundo del vampiro, el vampirismo o la figura del vampiro desde elementos estéticos, sociales, culturales tan potentes. Y fíjate que acá, Melina, lo pudimos conversar algo. La próxima semana todas las charlas van a estar en el canal de YouTube de Santiago Horror, por si acaso, para que las puedan revisitar, rever, comentar, viralizar, etcétera, etcétera. Nuevamente, Melina, un millón de gracias. No, gracias a ti, Jaime. Lo pasé muy bien y nada, se me pasó súper rápido la hora. Gracias. A mí también, Gracias a a mí todos también. por quedarse tanto rato también. No, entonces se quedaron todo el rato, así que está perfecto. Chao, chao, nos vemos y nos vemos el jueves en la última charla sobre conversaciones vampíricas, como le dije ya, con Sergio Fritz Roa. Vamos a hablar de los vampiros en Chile, desde los inicios hasta las tribus urbanas. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 8:30 en nuestra última charla. Chao, Melina, muchas gracias. Chao, Santiago Horror, nos estamos viendo. Chao, chao.